Entonces, inicio a la jornada de hoy. De pronto, Nuri, si comprobamos el audio. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Hola. Sí, perfecto. Ok. Bueno, entonces voy a presentarles brevemente un mini perfil de Nuri, nuestra tutora al día de hoy, con el tema, el tercer tema, último tema del primer módulo, migraciones juveniles de lo rural al urbano, un acercamiento breve un poco a este recorrido. Bueno, pues Nuri es antropóloga ambiental, es magíster en antropología también por la Universidad Nacional de Colombia. No estoy seguro si ya recibió el título, pero bueno, es candidata al doctorado en etnobiología y estudios bioculturales de la Universidad del Cauca. Pues tiene una buena trayectoria profesional y laboral también, en la cual se ha enfocado básicamente a los estudios relacionados con la naturaleza, la cultura en los Andes, la Amazonía y el Caribe colombiano. Ha profundizado en análisis de los conflictos socioambientales para la protección y la gestión de la participación en la biodiversidad y los temas asociados a lo biocultural. Ha laborado en distintos lugares en su vida profesional también, como el caso del Jardín Botánico por un buen periodo, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el caso de Colombia, el Banco de la República, entre otras trayectorias profesionales y laborales también. Nuris, muchas gracias por tener un tiempo, compartir con nosotros, compartir con las personas que tomamos este diplomado centrado en la reflexión de los jóvenes y la ruralidad. Te agradecemos muchísimo. Bueno, aquí en el chat yo voy a estar pendiente, ya como tú dispongas, estar pendiente si alguien levanta la mano, los comentarios que haya en el chat. Yo pediría de pronto a las personas que, como siempre nos estamos conociendo todo el tiempo, somos bastante diversos de varias regiones, también de América Latina, que cuando de pronto intervengamos podamos decir quiénes somos y de qué lugar procedemos. Estaría bonito si está bien y si les es posible, porque sabemos que la conectividad es muy compleja. Varios de los que tomamos el diplomado estamos en zonas rurales y la conectividad es compleja, es difícil, lo sabemos. Entonces, si les es posible y también si es de su agrado querer poner la cámara en algún momento para el ratito que estemos interactuando o haciendo uso de la palabra, si les es posible y la conexión lo permite, podemos colocar también la camarita un poco. Bueno, entonces, pues nada, Nuri, muchas gracias y tienes la palabra. Bueno, Jairo, pues no, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación a este diplomado en un tema tan relevante, pero a veces tan poco visibilizado por las instituciones del Estado y por las políticas públicas. Cada vez va tomando mayor relevancia y muchas gracias a todos ustedes, los asistentes, y les agradezco que me escriban ahí su nombre. Entiendo que pues no tenemos tiempo para presentarnos todos, pero pues sí que escriban su nombre y de dónde vienen, pues es muy grato para mí contar con un grupo tan amplio y diverso, pues interesado en estos temas. Bueno, la presentación de hoy se basa en mi tesis de maestría, en un capítulo en específico, que es la mirada a la juventud y a las migraciones de la juventud rural en América Latina. Este capítulo de la tesis que le comparte Jairo se llama Románticos, Rebeldes y Transformers, y voy a centrarme en la historia de la juventud, los sistemas sociales y las migraciones. Bueno, voy a analizar cuáles son los principales motores de la migración juvenil en distintos momentos históricos y sistemas sociales. Y esto lo voy a hacer de la mano de la forma como se ha configurado esa identidad juvenil. Primero en Occidente, voy a hacer un breve repaso tal vez por documentos que ya han mirado en el diplomado y luego me centraré en la juventud en América Latina. Este es un tema que uno no encuentra muy a la mano, pues uno encuentra análisis demográficos, cifras,
la transformación demográfica de Colombia y en general de los países de América Latina hacia mediados del siglo XX, que pasaron en su mayoría de tener un 70% de población rural y un 30% de población urbana, a invertirse esta condición hacia un 70% de población urbana y un 30% de población rural, y la urbanización, digamos, global es una tendencia en el mundo. Pero más allá, pues, de las cifras y de los análisis demográficos, pues, ¿cuáles son esos motores de la migración juvenil y bajo qué sistemas sociales y configuraciones sociales de juventud pues se presentan estos fenómenos? Entonces, la presentación de hoy va a estar dividida en dos secciones. Uno en donde voy a hacer un recorrido sobre esa figura social de la juventud en Occidente, y luego me voy a centrar en la figura social de la juventud y en especial de la juventud rural en América Latina. De la juventud social en Occidente, las principales fuentes son la historia de la juventud, Carles Feixa, probablemente ustedes ya lo han revisado, Levi Schmidt y varios historiadores de la Escuela de los Anales, Duby y Arie. Y luego me voy a centrar en la configuración de la juventud en América Latina, pero voy a usar unas fuentes un poco heterodoxas, porque antes de 1960, pues análisis sobre la juventud propiamente no hay. Me centro entonces en la literatura costumbrista y el ensayo nacionalista. No son estudios, digamos, antropológicos o sociológicos sobre la juventud, sino que a partir de estas fuentes yo indago en qué significaba esa juventud y por qué se daban las migraciones. Y entre 1960 y 1980 ya aparecen estudios psicológicos, sociológicos, programas de intervención, análisis de distintos tipos, estudios sociológicos y antropológicos sobre la juventud en América Latina y sobre la juventud rural. Bueno, partiendo de esto, voy a partir de un concepto de juventud que no se refiere a términos demográficos. En la legislación, no sé si recientemente cambió, bueno, es un periodo aproximado entre la mayoría de edad y los 30 años o los 26 años. En la ley cambió, le extendieron de los 26 a los 30 años. En Colombia me voy a centrar más en un concepto de juventud antropológico centrado en unas condiciones sociales, en unas normas, comportamientos e instituciones que distinguen a los jóvenes de otros grupos de edad, y unas imágenes culturales, valores, atributos, ritos designados a la juventud que dependen de la estructura social en su conjunto, las formas de subsistencia, las instituciones políticas y las cosmovisiones. Este concepto de juventud parte de la definición de Carles Feixa. Entonces, bueno, voy a partir de la juventud en Occidente, la consolidación de la identidad juvenil y los motores de migración. Entonces voy a partir, pues, que en la Edad Media el concepto de juventud estaba asociado a los mozos o a las mozas, que era población que no había contraído matrimonio, que no tenía recursos para establecerse, pero migraba para aprendizaje de distintos oficios. Aquí tenemos un ejemplo, pues, del aprendizaje de oficios de mujeres en los tejidos y en el hilado, y pues ese periodo de moratoria social, desde muy niños, 7, 8 años, iban tanto a servir a casas como a aprender algún oficio que les permitiera acceder a algunos recursos económicos más allá de la producción agraria. Este es un primer concepto de juventud, pero mencionaban Levi y Schmidt que el concepto propio de juventud estuvo asociado a una figura militar, a los hombres que eran ordenados por las armas. Juventus era el hombre que había recibido las armas como oficio, pero que todavía no había tenido hijos. Entonces, este concepto de juventud configura un imaginario de la caballería en la Edad Media que promueve una migración juvenil a partir del sistema de mayorazgo.
¿Qué era el sistema de mayorazgo? Las poblaciones rurales, pues en un periodo en el que no había un control de la natalidad, pues crecían y para evitar dividir la propiedad, pues solamente heredaban los primeros hijos. Los demás debían servir al reino y consagrarse pues a la lealtad a la reina y buscar conquistar nuevas tierras para el reino. Entonces, pues el matrimonio, que es como el fin del periodo de la juventud, del matrimonio, el establecimiento de una casa y un linaje, se configuraban como un deseo, pero no era posible en las condiciones económicas de Europa en un periodo pues, de constantes guerras, de hambruna y de pestes. Es así como se configura el ideal de la caballería, de ir a buscar tierras, tesoros para el reino, pero era a la vez también un motor de ascenso social para poder construir, establecer una propia casa y establecer el propio linaje. Entonces aquí vemos el ideal de la caballería, siempre había una doncella, la figura del honor y pues la caballería implicó una posibilidad de ascenso social a partir de la guerra y el combate, porque pues había digamos, los linajes de la nobleza restringían el acceso a las tierras y la herencia a un pequeño grupo de población. Entonces, eh, cierta síntesis entre la nobleza y la caballería se fue configurando a finales de la Edad Media, en donde los jóvenes eh, migraban hacia otras regiones en busca de nuevas tierras. ¿Sería mi audio a todos? Sonido. Yo tampoco escucho. Buenas tardes. No estamos escuchando. Ok. No se escucha. No se escucha, no se escucha. Esperemos a ver qué ocurrió, ¿verdad? Nuris, ¿nos escuchas? Hola. Hola, Parece que se fue el audio un instante, un minutito. ya, listo. Entonces ya, ¿en qué parte quedamos? En la imagen donde estaba la espada y la reverencia. Caballero, sí. Ahí. Bueno, entonces es importante mencionar que a finales de la Edad Media, las posibilidades de ascenso social estaban, por un lado, en pasar las murallas hacia adentro de la población rural, que aprendiendo oficios fue formando un mercado burgués y se debe destacar, por ejemplo, el papel de las mujeres en los tejidos, que a finales de la Edad Media, pues eran quienes pagaban importantes aportes y eran llamadas mujeres sin amo, que eran capaces de sostenerse solas a partir, por ejemplo, del mercado textil, y también de los caballeros que en efecto conquistaron nuevas tierras y traían a sus reinos, a sus familias, o podían establecerse en nuevas tierras. Y pues este ideal de la caballería tuvo profundos efectos en la transformación global. Sin duda, no habría sido sino por los caballeros y los hijos dalgos, la conquista de tierras, tesoros y fantasías míticas y el reconocimiento heroico de la conquista de América. Los hijos dalgos eran no el primer hijo, sino los hijos del segundo en adelante, que pues en honor a una reina o un reino iban a conquistar nuevas tierras. Fue esta la población que llevó a la transformación de las relaciones sociales
en el mundo, que llegó a América, que llegó a África, que llegó al Asia, y su sustento se centra en las dificultades y las brechas que generaba el sistema de mayorazgo en la herencia en los principales sistemas sociales de Europa. Este sistema generó, como ustedes conocen, profundas transformaciones. Sin embargo, a partir de este periodo, la población rural, digamos, no podemos seguir como una lectura a ese joven rural de la conquista de América. Lo vamos a ver más adelante en el análisis de la juventud rural latinoamericana. Y vamos aquí a dar un salto, pues, hacia la juventud en otro periodo histórico, que es los jóvenes de las fábricas de la revolución industrial. Ya la línea de lo que sucede en América y la población rural, ahorita la retomamos. La juventud ha tenido una relación, digamos, el concepto de juventud ha tenido una relación muy particular con la integración de la población, digamos, menor al trabajo o su segmentación del mundo laboral. La primera revolución industrial hacia el siglo XVIII implicó la integración de niños y jóvenes al trabajo, porque esta revolución industrial fue el del paso del obrero total, que realizaba una tarea completa hasta terminar, no sé, el vino, al obrero parcial que realizaba pequeñas tareas. Los jóvenes entonces iban a las fábricas, recibían pagos bajos porque la instrucción hacía parte del pago y realizaban tareas sencillas que implicaban una grande ganancia al sistema industrial y muy bajos costos al mismo sistema. Entonces se dice que en la primera revolución industrial los jóvenes fueron principalmente una fuente de generación del plusvalor del creciente capitalismo. Esta integración de los jóvenes a las fábricas daría un giro rotundo con la siguiente industrialización, en donde ya el trabajo humano es reemplazado en muchos sentidos por la máquina, y ese proceso de industrialización generó además el crecimiento de la esperanza de vida de la población. Eso que implicó que si en el siglo XVIII los jóvenes, la gente moría temprano y había como un relevo generacional en la labor, pues la revolución industrial también creó un crecimiento de la esperanza de vida, y este relevo generacional pues no era tan sencillo. Entonces empieza a haber una población joven que ya no tiene acceso al trabajo. Es una población que es entonces llevada a un periodo de moratoria social mientras se logran integrar al sistema laboral. Entonces surge el joven de las esquinas de la segunda revolución industrial y de la posguerra, en donde pues hay una gran cantidad de producción. Ya los jóvenes no deben integrarse de manera temprana al trabajo porque cambia el sistema de producción. Los jóvenes ahora se configuran como, digamos, dos campos, una población popular y una población que logra alcanzar unos niveles educativos muy altos, y se busca que sea esta población juvenil que antes era productora, se convierta en una población consumidora de los excedentes de producción industrial. Entonces, si antes era un factor del plusvalor por su fuerza de trabajo, ahora es un factor de plusvalor por las posibilidades de consumo. Entonces, es aquí donde se configura esa idea de juventud como un periodo de transición, como un periodo de educación, como un periodo de, digamos, de ausencia de identidad, en el que luego de un periodo de formación, de educación, los jóvenes finalmente van a integrarse al sistema productivo, van a poder conformar una familia y van a llevar a lo que llamamos la adultez. Bueno, ahora vamos a hablar
Esta es, digamos, la figura hegemónica que tenemos de juventud y es allí en donde surgen los estudios sociológicos, antropológicos en Norteamérica y Europa, como de los Barhots, donde se habla de las culturas juveniles, donde se empieza a hacer un análisis después de las expresiones culturales de los jóvenes en los grupos que conforman. Esta es una idea hegemónica que tenemos de juventud. Digamos, y es como la idea que tenemos de la juventud urbana. Pero ¿qué pasa entonces con la juventud en América Latina y con la consolidación de esa identidad juvenil rural? Aldo Solari nos habla, pues, dice que en realidad en América Latina lo que ha habido ha sido jóvenes sin juventud, entendidos en este sentido de las culturas juveniles. Dice que los jóvenes en América Latina son población que se ha tenido que vincular tempranamente al sistema productivo. Bueno, entonces, esta juventud en América Latina ha sido atravesada por inequidades de género, clase y origen social. Torres nos habla de una ciudadanía dual y segmentada donde el acceso a los derechos de ciudadanía depende del rol social que los sujetos desempeñan. Y habla acá de dos tipos de juventud, las juventudes urbanas que responden a este ideal de la juventud que queda protegida en el sistema educativo y la juventud rural que se vincula directamente al aparato productivo. Y la migración ha atravesado estas visiones de la juventud como una alternativa para superar las brechas sociales y responder a las demandas de progreso de las naciones latinoamericanas. Entonces, estas inequidades sociales fueron las que promovieron gran parte de las migraciones de mediados del siglo XX que transformaron la estructura demográfica urbano-rural. En este intento por vivir en sociedades segmentadas y responder a las demandas del progreso social, han buscado también transformar las brechas existentes. Bueno, las fuentes de este trabajo voy a centrarme en distintos periodos. Antes de 1960, entonces tenemos la literatura costumbrista, el ensayo nacionalista, que han sido llamados específicamente como el discurso de la juventud. No se trata de textos que analicen la situación de la juventud, sino que exponen el deseo o la esperanza social sobre la juventud. De 1960 a 1980 voy a hablar ya de los estudios ya académicos y de 1980 a 2000 en adelante, pues voy a hablar de estos análisis antropológicos sobre cómo se relacionan la juventud con las distintas generaciones y el sistema social. Creo que de nuevo se fue el audio. Nuris, ¿nos oyes? Sí, te iba a preguntar, es que hay una forma automática en la que parece que se me cierra el audio, como si cerraran Ok. el audio a todos, cuando... Vale, pero estabas ahí justo en el cambio de análisis. Bueno, entonces estaba acá con ustedes. Sí, en la siguiente. Bueno, Sí, entonces la configuración de la juventud rural en América Latina está atravesada por unas sociedades segmentadas, por inequidades de género, de clase, de origen social,
de una ciudadanía dual y segmentada. Y la migración ha sido una alternativa y una estrategia para superar las brechas sociales y responder a las demandas de progreso de las naciones latinoamericanas. Estas migraciones implicaron a mediados del siglo XX la transformación de la estructura demográfica del urbano a lo rural. La reflexión es que en ese intento por vivir en sociedades segmentadas y responder a las demandas de progreso social, los jóvenes no solo han buscado integrarse a esa sociedad, sino que también han buscado transformar esas brechas sociales inexistentes. Las fuentes, como les comenté antes de 1960, son la literatura costumbrista y el discurso a la juventud, que más que hacer un análisis académico sobre la situación de los jóvenes, lo que hacen es, por un lado, a partir de la ficción, y por otro lado, el discurso y el ensayo, es como depositar esperanzas en lo que significa la juventud en América Latina. Después de 1960, sí ya tendremos estudios psicológicos, sociológicos y antropológicos sobre la juventud. Bueno. En América Latina, la continuidad, digamos, la continuidad de la idea del colonialismo europeo tuvo importantes impactos en cómo se construyó la estructura de clases. Mientras que el hidalgo en Europa era pues un poco el joven que era expulsado del sistema de mayorazgo, en América Latina pues la población que llegó intentó construir un estatus a partir de su vínculo con un pasado europeo que era pues lo que tenía un poder político y económico durante la colonia. En el paso a la república, esto no significó necesariamente un cambio cultural. Voy a retomarme allá para digamos, construir una idea. Entonces, parte del estatus estaba en reconstruir ese vínculo con Europa, pero que estaba en constante peligro por el mestizaje. Entonces, en la época colonial, el control del mestizaje implicó como una serie de restricciones sociales para mantener una estructura de clases y de castas, pero siempre estaba permanentemente amenazado. Entonces la erudición, la educación, las formas, el viaje a Europa empezaron a significar para los jóvenes de distintos estatus sociales una forma de posicionamiento económico. Entonces estaba relacionado con el origen social, el poder económico y el vínculo con la educación. Es así como en América Latina, la educación significó en muchos sentidos una reproducción de la estructura segmentaria de clases que no obstante hacia el siglo XX fueron las mismas instituciones educativas el escenario donde se reevaluó este sistema de reproducción de la estructura social. Bueno, entonces, antes de 1960, desde el siglo XIX hasta 1960, tenemos un reflejo de lo que fue la juventud a partir de la literatura de costumbres. Vale decir también que era llamada de malas costumbres por Germán Arciniegas, porque mostraba frecuentemente los abusos a los que eran sometidos la población campesina, las mujeres. Las principales fuentes entonces está de la literatura costumbrista, me baso en María, de Jorge Isaacs, en Bruna la Carbonera, de Manuel Eugenio Díaz, en Guasipunjo, de Jorge Icaza, en Raza de Bronce, de Alcides Arguedas, en La hija del mazorquero, de Juana Gorriti, y en Hijas del campo, de García Moji. Pues por el género literario nos habla de un problema que era el amor, ¿sí? Pero detrás del amor y de los sentimientos románticos se expone la estructura social que hay detrás de esos jóvenes. Entonces los jóvenes son gente que no se ha casado aún
y que por eso está a la merced de sus pasiones y que nunca encuentran lo que desean en un solo lugar, porque siempre están sometidos a una estructura social de clases que los segrega y a unas demandas de progreso de la nación. Entonces se habla de unos jóvenes que son románticos y melancólicos, que siempre tienen que migrar, moverse en las distintas clases sociales. Entonces hablemos, por ejemplo, de la María de Jorge Isaacs. Entonces Efraín es un joven educado que lo envían, que se enamora de una campesina y lo envían a Inglaterra para cumplir los ideales de progreso de la familia, mientras que su novia María, enferma, lo espera para que él pueda retornar. Esa historia romántica, pues que todos conocimos, en algún momento nos habla de fondo de cuáles eran los factores y cuál era la vida de ese momento histórico. Entonces, sí, dice, los textos representan a sujetos enamorados que padecen sus afectos debido a la estructura de clases. Están llenos de amores imposibles y de abusos. A pesar de que es un sesgo pues, de esta fuente, los textos parecen evidenciar una realidad que subyace a la ficción literaria. Por ejemplo, en La Manuela de Eugenio Díaz es la historia de una muchacha perseguida por el gamonal de la parroquia. Guasipungo de Jorge Casa narra la historia de una muchacha abusada por el terrateniente. Raza de Bronce de Alcides Arciniegas describe cómo el patrón nunca pega a las jóvenes, pero las seduce. La hija del mazorquero de Juana Gorriti es la historia de una muchacha obligada con quien no desea. Hijas del campo de García Monge narra la historia de dos hermanas, Filomena y Casilda, que han sido abusadas por hombres de distinta condición social, un señorito aristocrático y un policía carnicero. La violencia contra la mujer transgrede las clases sociales y las diferencias aparecen pues modificadas por elementos de forma. Un señorito aristocrático que es disimulado por la decencia del poder y un policía carnicero que representa pues los abusos constantes hacia las mujeres jóvenes de la época. Se trata de jóvenes enamorados y melancólicos que se encuentran en una realidad escindida. Los viajes, la aventura, la inagotable espera hacen parte de sus vidas. Estas descripciones se ajustan a lo que Sandra Pedraza llamaría una estructura de clases de origen señorial, colonial, en donde prima una noción de élite que se establece por la cuna, goza de la afluencia económica y debe demostrarse por el comportamiento social. La noción de cultura es asociada a la urbanidad versus la ruralidad, que se expresan las formas de hablar, los buenos modales, una manía por mostrar la erudición. Esta educación basada en la urbanidad constituyó una de las caras de la distinción racial y distinción social en América Latina hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, son esos jóvenes que migran a las ciudades, los que empiezan y que en esa migración se integran al sistema educativo, los que empiezan a representar una transformación en el concepto de la educación. Entonces, bueno, vemos cómo por un lado están los jóvenes de las ciudades o el joven norteamericano vinculado a la moda y las representaciones acá de la juventud rural, siempre vinculada a los oficios. Aquí tenemos, lo había explicado ahorita, pero creo que no se alcanzó a escuchar, los muchachos en el comercio, los muchachos en el mercado, el muchacho arriero, el joven trabajador se convierte en el ideal del joven rural y el temor pues al ocio y a la rebelión. Entonces, bueno,
un segundo periodo, ya hacia mediados del 50, tenemos lo que llaman el ensayo nacionalista y el discurso de la juventud. De estos voy a destacar El árbol de señoritas de Juana Manso, Cartas a María Mantilla de Martí, En Nuestra América, 100 ensayos de interpretación sobre la realidad peruana y La raza cósmica de Vasconcelos. Estos textos son dirigidos a los jóvenes y vuelven a hacer énfasis en las brechas económicas y sociales a las que están expuestos. Ahí hay unas diferencias de género por un lado y unas diferencias de clase social. Entonces, por ejemplo, Juana Manso reclama el derecho de las mujeres a la inteligencia. Dice en su manual a señoritas, el álbum de señoritas, dice: quiero y he de probar que la inteligencia de la mujer, de lejos de ser un absurdo o un defecto, o un crimen o un desatino, es su mejor adorno. Es la verdadera fuente de virtud y de felicidad doméstica. Dios, cuando formó el alma humana, no le dio sexo. Martí también reclama la igualdad para la mujer y les pide que piensen en el trabajo libre y virtuoso, para que las deseen los hombres buenos y las respeten los malos, y para no tener que ceder la libertad de su corazón y su hermosura por una mesa y un vestido. En el caso de las brechas sociales, los jóvenes estudiantes entonces representan la esperanza de cambio de las estructuras sociales. Los textos de Carlos Mariátegui, de Vasconcelos, los 7 ensayos de interpretación sobre la realidad peruana, entonces vuelven al joven en una esperanza de cambio de la realidad latinoamericana. Entonces, por ejemplo, mencionan el concepto difuso y urgente de que el mundo entraba en un ciclo nuevo, despertaba en los jóvenes la ambición de cumplir una función heroica y de realizar una obra histórica. Vasconcelos habla de una raza cósmica, una raza de bronce, en la que los estudiantes deben aprender a creer y a crear a partir del legado de distintos pueblos. Martí propone a los jóvenes la creación de una nueva realidad en América. Los jóvenes de América se ponen la camisa al codo, unen las manos en las masas y levantan con la levadura del sudor. Encuentran que se imita demasiado y que la salvación está en crear. Crear es la palabra de base de esta generación. El vino de plátano, y si sale agrio, pues es nuestro vino. Serían estos discursos y muchos de estos autores los que guiarían los movimientos estudiantiles de mediados del siglo, y en función de quienes la juventud sería representada principalmente bajo el modelo del rebelde y principalmente del estudiante rebelde. La juventud como colectivo aparecería en América Latina como un actor político. En estos análisis sociológicos vale destacar el trabajo de Aldo Solari en 1971, que intenta abordar las dinámicas de la juventud latinoamericana en su totalidad y define 3 grandes grupos de jóvenes: los jóvenes de las clases medias, los jóvenes obreros y los jóvenes campesinos. Afirma que los estudiantes de las clases medias son jóvenes en términos demográficos y psicosociales, mientras que los obreros y campesinos son entendidos como jóvenes en términos demográficos, pero no responden a las estructuras sociales y a las formas culturales como se entiende esta juventud hegemónica. Esta perspectiva estaría parcialmente avalada y naturalizada por la aceptación de los discursos psicológicos que hablarían de la rebeldía como una expresión de búsqueda de identidad. Sin embargo, varias críticas a estos modelos psicológicos muestran que en realidad no es un asunto natural, sino que es esta rebeldía, digamos, la adolescencia, esta falta de identidad, responde a un modelo económico, a un sistema social que le impide a los jóvenes vincularse al mundo laboral. A diferencia del periodo anterior a la década del 60, la educación empezaría a ser una categoría de adscripción, una institución
y el escenario cultural designado a los jóvenes. Los jóvenes entonces en América Latina, que hay que decir que... Ay, disculpen esto. Apaguemos esto. Listo. Son quienes lideran una serie de protestas sociales desde principios del siglo XX, en 1918 en Córdoba, Argentina, en 1923 en la Universidad de San Carlos, en 1921 a 1924 tenemos innumerables movimientos estudiantiles en Colombia, Uruguay y Chile. En 1921 Vasconcelos se vincula, que el rector se vincula con los movimientos estudiantiles. En 1923 el movimiento estudiantil de La Habana, que terminaría en la conformación de el Partido Comunista, y pues hay que mencionar que pues fueron jóvenes menores a 30 años los que hicieron la Revolución Cubana. En 1968 se destaca la movilización juvenil en México con la matanza de Tlatelolco, y la Noche de los Bastones Largos, que aparece en la película La Noche de los Lápices, y otros movimientos culturales como el movimiento tropical en Brasil. Muchos de estos movimientos estudiantiles, conformados por jóvenes campesinos migrantes que accedieron a la educación y que su función como jóvenes campesinos ha sido invisibilizada en la historia, lo que reclaman es que el sistema educativo no puede ser un factor de reproducción de las inequidades sociales. Reclaman la autonomía universitaria, reclaman mejores oportunidades para poderse mantener en sus estudios, reclaman un vínculo de las ciudades y una respuesta de las ciudades a las zonas rurales. Y el movimiento Tropicalia, por ejemplo, en Brasil, es un movimiento cultural en contra de las dictaduras también de América Latina. Entonces, estos movimientos sociales se nutren de jóvenes obreros, campesinos, inmigrantes que generan profundas transformaciones sociales, no solo en la estructura demográfica de los países, sino también en las estructuras sociales de América Latina. Bueno, sin embargo, los jóvenes campesinos, bueno, esta asociación de la juventud con la rebeldía y la revolución genera distintas formas de intervención sobre la juventud rural hacia mediados del siglo XX. En Colombia tenemos el caso del campesino, las escuelas radiofónicas, que aunque fueron un factor de educación para contener la migración del campo, también fueron un aparato ideológico que buscaba, decía, bueno, si los jóvenes buscan la revolución para el ascenso social, lo que tenemos es que transformar su estructura económica para que se sientan identificados con la burguesía y no, pues, se vinculen al comunismo. Entonces, ahí, por ejemplo, tienen, estoy orgulloso de ser campesino, grandes infiltraciones comunistas en América Latina. Entonces empieza el temor al comunismo, este es uno de los temores, y el otro temor es el temor a la vagancia. Entonces, mientras que los jóvenes urbanos deben ser consumidores y aprovechar el periodo del ocio, es mal visto que los jóvenes campesinos se salgan de este estereotipo del joven trabajador. Entonces, a mediados del siglo hay un temor de la expansión del comunismo, hay un temor del ocio, los jóvenes populares, hay un fomento de la migración rural para la colonización y un fomento de la migración rural-urbana para la modernización de las naciones. En este fomento de la migración, de esta migración rural, poco se habla, pero hay que mencionar el impacto que tuvo en muchos países de América Latina, y voy a mencionar acá el caso de Colombia. Entonces, fíjense en la imagen de la derecha, así se hace patria. Esto que fue selva y teatro de violencia es hoy un próspero centro agrícola gracias a la heroica colonización realizada por los campesinos de Oriente, Cundinamarca y Boyacá. Se promovía que los jóvenes que aún no tuviesen hijos migraran hacia las selvas a colonizar, y allí había distintos auxilios como la asistencia médica, la asistencia agrícola, para que los jóvenes pudieran establecerse y fundar ganaderías
y ampliar la frontera agrícola en las regiones selváticas de los países. También hay que mencionar el Camino Verde hacia Venezuela. Los jóvenes de la época de los 60 migraron hacia Venezuela en busca de mejores oportunidades económicas y luego llamaban el Camino Verde hacia Venezuela y luego eran deportados, migraban principalmente a desarrollar trabajos agrícolas porque el cambio de moneda y la forma de pago los beneficiaba y luego regresaban al país para pues poder comprar una casa, una tierra y poder establecerse. Esta migración que fue fomentada hacia 1950 y esta idea que la esperanza en el aparato educativo podía transformar y generar el progreso de las naciones hacia 1980 y hacia 1990 fue teniendo importantes restricciones. El aparato y el mercado laboral no crecía al mismo ritmo que se incrementaba la formación escolar de los jóvenes. Por otro lado, un proceso de abandono del campo que hizo que no hubiera, pues es el fenómeno que estamos viendo hoy, que hay un proceso de transformación generacional, un envejecimiento de la población rural con importantes límites también para el sistema productivo. Y unos jóvenes que son obligados, bajo esa visión del joven rural como el joven trabajador, que son obligados a asumir un rol productivo en un escenario social que no da oportunidades de trabajo. Hay que decir que esta dificultad del joven campesino hacia finales del siglo XX está también relacionada con la apertura económica, en donde hay fuertes importaciones de productos alimentarios, materias primas, que antes eran producidos en Colombia, y entonces el joven campesino se convierte en un ser que en búsqueda de ser alguien empieza a probar suerte a través de distintos circuitos de migración. Entonces, por ejemplo, los jóvenes migran a las ciudades, migran a otras zonas rurales, se vinculan también con economías como por ejemplo la minería, en la zona donde yo hice mi estudio, la minería era un circuito de migración para ser alguien hacia la minería de las esmeraldas para intentarse enhuacar y allí eran vinculados hacia economías ilegales de la coca, hacia el guaviare, y luego cuando intentaban lograr algún capital, regresaban a sus fincas e invertían los recursos ganados en sus propias comunidades. Entonces los jóvenes campesinos subsidiaban la economía campesina a partir de ese ciclo de migración y lograban sostener la economía campesina a partir de lo que no hacía el Estado. Hay que mencionar que con la apertura económica, el Estado retiró subsidios, yo no sé si ustedes recuerdan, no son muy jóvenes, existía la Caja Agraria, el INCORA, entonces hubo una reducción del aparato institucional destinado al campo y un incremento de las importaciones que estaban por debajo de los precios de producción en el mismo país. Sin embargo, hay que mencionar que estos jóvenes campesinos, que son los que resultan aportando capital a la economía campesina en el país, son jóvenes que están en esas constantes migraciones, ensamblando distintos códigos culturales y creando distintas soluciones. Si, por ejemplo, a mediados del siglo XX se promovió la colonización, son estas formas de conocer los suelos, la tierra, la selva, el campo de esta población la que ha hecho ahora conciencia y también esa unión de los jóvenes, digamos, el ambientalismo es un movimiento juvenil global que entraña ese conocimiento agrícola y el manejo tradicional de la tierra. Entonces son estos jóvenes campesinos de alta movilidad social los que resultan ensamblando códigos culturales distintos y creando respuestas para el campo en América Latina.
Entonces quiero terminar con esta imagen, probar suerte para ser alguien en el ensamblaje de distintos mundos culturales. Es el desafío de los jóvenes rurales y es también el desafío de la superación de las brechas sociales y las inequidades entre el mundo urbano y rural en América Latina. Muchas gracias por su escucha. Quedo atenta a sus preguntas. Ok, Nuren, muchas gracias. Pues bueno, con la invitación que ella nos hace a conversar, a generar opiniones, preguntas, pues bueno, quedan aquí el micrófono abierto. Yo estoy aquí pendiente en la moderación. O quieren dejar preguntas en el chat, con mucho gusto yo las puedo ir leyendo. Tenemos la opción de levantar la mano también. Adelante, Carlos Javier. No sé si es Carlos Javier. Sí, buenas tardes. Es que me toca hablar por este teléfono, que por el otro no se oye. Adelante. Entonces, yo quería como mencionar como que sería interesante hacer el ejercicio de tipificar, de explicar el concepto de la juventud desde el punto de vista indígena, porque hablamos de la juventud urbana, rural, pero otro caso más específico dentro de la ruralidad es lo indígena. Entonces, pues viendo como unos puntos de encuentro, me parece, o bueno, en la comunidad indígena Wayuu, es muy importante el trabajo. También son otros puntos donde coinciden. Y otro asunto distinto son en las comunidades que tienen rituales de paso, que marcan un momento como de culminación de la niñez y el inicio de otra etapa de la vida, que en este caso se da con las niñas, las que aún conservan varias prácticas culturales. La niña en su primera menstruación son encerradas en una enramada cerrada, ningún hombre las puede ver y durante ese encierro están con sus abuelas, su tía y aprenden a hacer chinchorros, mochilas. Entonces también como que le atribuye desde la juventud y específicamente a las mujeres ese rol dentro de la sociedad como las tejedoras, las portadoras de ese saber. Sería interesante pues si conocer otros rituales de paso, si hubieran otras concepciones sobre la juventud de otros contextos. ¿Me regalas tu nombre, por favor? Carlos Pineda. Carlos, sí, mira, tienes mucha razón. Bueno, como el énfasis era un poco en las migraciones, tal vez omití un poco estas formas de... ¿Hay como un eco? ¿Hola? ¿Me escucha? Creo que había, ya no hay. Ya. Sí, mira, por ejemplo, en la Amazonía está el ritual de la pelazón, en donde las mujeres después de su primera menstruación en efecto son separadas. Digamos, aquí no se habla de una juventud en el términos de la juventud hegemónica, pues es un rito de paso en donde se pasa de la niñez
a la vida adulta. Digamos, no está ese periodo de moratoria social porque a una definición de roles que tiende a involucrar a las personas desde que son pequeñas a la construcción del rol de identidad adulta. Margaret Mead habla de 3 tipos de sociedades. Habla de sociedades posfigurativas, configurativas y prefigurativas. Y dice, estos 3 tipos de sociedades están relacionadas cómo se socializa a la juventud y cómo llegan a la etapa adulta. Dice, las sociedades posfigurativas son las que tienen ya dado el modelo de adulto. Entonces, habla de las poblaciones, digamos, tradicionales, en donde el sistema educativo no está separado, como en la escuela, en la vida social. La gente desde niños ven los roles, e incluso desde niños ya tienen un rol social. Por ejemplo, el que va a ser payé desde niño ya está designado para ser payé. Los roles siempre están ya un poco definidos. Entonces, existe un modelo adulto que yo observo desde niño y al que me vinculo a partir del rito de paz. Aquí las distintas generaciones están integradas en la vida social y en la familia. Entonces es el joven que va a la chagra o la mujer que va a la chagra a cultivar con la mamá, y es un proceso muy gradual en el que se integra a las labores de la vida adulta. Las sociedades configurativas estarían dadas por lo que Margaret Mead habla de las sociedades modernas, en donde se segmentan las edades y aparece la escuela como el principal factor de segmentación, pues, de las edades. El rol social se construye con pares y siempre hay ahí un debate, digamos, un choque intergeneracional entre lo que construyen los pares y lo que representa la generación anterior. Y están lo que ella llama las sociedades prefigurativas, que son sociedades en donde los jóvenes se socializan en un mundo que todavía no existe. Y él hablaría de ese tipo de sociedades relacionadas con el fenómeno actual de las redes sociales, en donde los jóvenes construyen mundos en escenarios en el que sus padres no se socializaron. Entonces, se hablaría de estos 3 tipos de sociedades. Sin embargo, yo sí quiero destacar una cosa, y es que los pueblos indígenas y esa juventud de los pueblos indígenas no es una población aislada de la sociedad mayor, que el sistema educativo por distintas formas, digamos, y con doble filo, ha generado importantes transformaciones. Y quiero plantear el caso de Maubé, un chico Nucac, y ese desafío de la juventud rural, campesina e indígena, por ensamblar distintos mundos. Entonces voy a contar la historia de Maubé en San José del Guaviare. En la década del 80, los Nucac salieron de la selva, acosados por distintas enfermedades, y llegaron a San José del Guaviare. Eran una población nómada, no habían tenido mayor contacto con la sociedad mayor, digamos, mestiza, y buscaron el apoyo, pues, para poder superar las pestes que estaban viviendo. No hablaban español, sin embargo, un chico, Maubé, que fue criado entre los Nucac, a los 8 o 9 años fue dejado de una familia campesina, aprendió a hablar español y fue en muchos sentidos el mediador cultural entre tanto las instituciones del Estado como su comunidad. Era la única persona que tenía esa capacidad de traducir y dialogar entre estos 2 mundos tan dispares, con el agravante que, pues, en su comunidad un joven no podía ser líder porque no había superado los ritos de paso. Entonces los mayores empezaron a dudar de él y las instituciones también empezaron a dudar de los testimonios del joven. Total, Maubé se terminó suicidando. Entonces, muestra estos abismos culturales. Y hay que mencionar que el suicidio de jóvenes indígenas en Colombia, en el Baupés, en el Guaviare, en la Amazonía, resultan un terrible desafío,
para poblaciones que se socializan con códigos culturales que no responden a las demandas constantes de la sociedad mayor, la sociedad mestiza, la sociedad occidental. Poblaciones que han estado expuestas, por ejemplo, a la explotación del caucho, más recientemente a toda la economía de la coca, en donde los jóvenes tienen que, digamos, no hay una educación preestablecida para ellos, no hay una escuela en la que ellos puedan gobernar estos distintos mundos culturales a los que tienen acceso y que deben ensamblar. Entonces tenemos el caso de los jóvenes, por ejemplo, de la Sierra Nevada, los jóvenes cancuamo, que hablan su lengua, hablan el español, se vinculan a la universidad, pero también tienen que vincularse con el pagamento del sistema social de la sierra. Entonces son estos desafíos que implica la migración y son estos desafíos que implica esa movilidad social del joven rural, el joven indígena y el joven campesino, y que deben ser analizados a mayor profundidad por las políticas nacionales, por el sistema educativo. Por ejemplo, un factor que muchas poblaciones mencionan como parte del deterioro y la pérdida del vínculo con sus comunidades tradicionales es la escuela, porque en las sociedades tradicionales los jóvenes se socializan a partir del hacer. El aprendizaje se da en la práctica, el conocimiento de las especies de la chacra, el conocimiento de las especies del monte, y la escuela los separa de la vida social tradicional. Los libros escolares responden a otro modelo de socialización que no siempre responde a las necesidades de sus pueblos. Entonces es allí donde surgen todos estos proyectos y propuestas de etnoeducación, de educación intercultural, de la educación bilingüe, que continúa siendo un desafío para el Estado en Colombia y creo que para los países de América Latina. Vale, Nuri, muchas gracias. En el chat, Laura García nos pregunta que si se puede compartir los nombres de los libros que has mencionado. Tenemos la presentación de Nuri, no sé si allí, tengo entendido, están reflejados los nombres, si no todos, algunos. Sí, allí están algunos, sin embargo, yo les compartí la tesis, los textos del capítulo 2, del capítulo 1. Allí donde se habla de la historia de la juventud, tienen, pues es una colección amplia de textos, pues que transcribirla acá no me resulta fácil, pero yo allí les compartí pues el texto de mi tesis y ahí encuentran una literatura amplia sobre juventud. Ok, vale, gracias. La tesis la vamos a colgar el día de mañana, hoy en la tarde, noche. Estaremos colgando el documento de trabajo que Nuris nos menciona entonces. Diego, tiene la mano levantada, adelante. No te escuchamos. Sí. Discúlpeme. Me llamo Diego Juárez, estoy en la Ciudad de México. Espero que no se caiga, que escuche bien porque tengo muchos problemas con el internet, al igual que la mayoría de ustedes. Más que preguntas, son comentarios, más bien reflexiones a partir de tu presentación. Entiendo que tu presentación está acotada a algunos elementos y no es necesario que respondas todo lo que yo te pregunte, ni mucho menos. Insisto, son más bien comentarios. En relación a la pregunta anterior, me salí de la sesión, me sacó, pero ya no escuché si esta referencia a la cultura guayú se refería a esta excelente película que tiene en Colombia de los pájaros de verano, que muestra de manera muy clara estos procesos de transición de las juventudes, pero simplemente como reflexión. Mis preguntas son tres. Si examinaste en tu trabajo otro tipo de procesos migratorios, como es la de los jóvenes venezolanos que llegan a Colombia en el ámbito rural, procedentes del medio rural hacia el ámbito rural, creo que en ese sentido es un tema poco abordado y me gustaría saber si tú tienes alguna referencia al respecto, sería la primera. Lo segundo es, y pensando también en una migración forzada, si en algún momento también vinculaste o examinaste el tema del reclutamiento forzado, ¿no? Porque finalmente son jóvenes o adolescentes, inclusive niños o niñas, quienes de manera recurrente se ven forzados a, bueno, pues ustedes saben perfectamente, y esto implica
probablemente un proceso migratorio, porque se los llevan de un departamento a otro en muchas ocasiones. Entonces, bueno, no sé si en ese sentido hayas encontrado alguna literatura al respecto. Y por último, me llamó la atención en tu presentación la importancia del criterio de clase social, como para tratar de entender uno u otro procesos de migratorios, porque no es lo mismo hablar de jóvenes rurales de cierto estrato social, hacerlo de jóvenes rurales con evidentemente otro estrato social. Son solamente 3 comentarios al respecto de tu presentación. Muchas gracias. Sí, bueno, no hice énfasis sobre las migraciones de venezolanos a Colombia, analicé más el proceso inverso de las migraciones desde las décadas de 70, 80 de población rural que iba a trabajar a zonas rurales, a Venezuela y aprovechando el cambio de moneda, un poco el contrabando también de la frontera, eh, pues lograban comprar tierras o establecer alguna ganancia económica para regresar al país. Es decir, que soy hija de un migrante que se fue a Venezuela cuando era joven a trabajar con un majito en la frontera que vendía máquinas de escribir y de allí mi papá logró pues venir y fundar una familia y en esas ventas se encontró con los curas y los llevaron al seminario y fue allí donde logró educarse. Estas migraciones son cíclicas, digamos, vemos el fenómeno de Venezuela claro, es un fenómeno brutal, pero nos olvidamos que los colombianos migrábamos hacia Venezuela durante la segunda mitad del siglo XX con los mismos fines. Y creo que el impacto de la apertura económica, digamos, a veces se suele ver los jóvenes aislados del sistema económico global. Y hay que decir que las políticas estatales sobre el campo, el modelo global agroalimentario, tiene profundos efectos en las identidades juveniles y en sus procesos sociales. Hay procesos migratorios que la verdad no tengo acá en detalle, he revisado alguna literatura, tienen como, por ejemplo, las migraciones internacionales rurales, los jóvenes de Colombia que se van a España a trabajar en los viñedos, en las industrias agrícolas, o los jóvenes de América Latina que se van por temporadas a Estados Unidos y Canadá, o los jóvenes del este europeo que migran por temporadas al occidente europeo y que terminan teniendo una vida que depende de flujos de migraciones estacionales. ¿Sí? Entonces, los jóvenes que van durante la temporada de cosechas se emplean y con eso regresan a sus países en donde la moneda está más devaluada, los costos de vida son más bajos, lo que ganan en 3 o 4 meses resulta el aporte para su modo de vida eh, durante años y lo que representa también en términos económicos de las remesas, ¿sí? De lo que esta población migrante que va a Estados Unidos o que va a Europa termina reportando como sustento económico a sus familias que se quedan. En ese sentido, creo que vale insistir en que los jóvenes migrantes resultan siendo los subsidiarios de las economías locales. En esas migraciones terminan aportando recursos económicos para las economías locales. Bueno, lo de Pájaros de Verano es una excelente película que refleja un poco también, me encantan esas escenas donde en un momento están en la ranchería y al mes siguiente están en la mansión. Es como esta visión de que no hay una entidad completamente fija y estructurada, sino que en esa movilidad social se van estructurando distintas identidades. Creo que con eso respondo un poco a tus comentarios. Muchas gracias. Muy interesante intervención. Vale, Nuris, muchas gracias. Eliana, adelante.
Buenas tardes. Hola Nuris, gracias por la presentación. Muy interesante escucharte otra vez. Bueno, yo aporto más con una reflexión y también desde la experiencia en el ámbito en el que laboro, a propósito del comentario de Diego. No tiene que ver con el tema de las migraciones, que es como el foco de la presentación de Nuris. Sin embargo, sí es el tema del reclutamiento forzado. Sí. Y es que pues actualmente en Colombia, bueno, yo solo para comentar brevemente, en el trabajo que yo hago acompañando gestión de proyectos en varias regiones del país, con un énfasis en el Pacífico, facilito talleres con diferentes organizaciones sociales y eclesiales. Y en esos talleres hacemos análisis de contexto, a veces muy brevemente, pero en estos análisis de contexto, especialmente en el Pacífico, uno de los temas críticos y demandas de la sociedad civil, de las mujeres, de las organizaciones, es acompañar a jóvenes brindando algún tipo de alternativa frente al tema del reclutamiento forzado. Porque en los últimos años, bueno, esto ha sido un problema en Colombia, pues también histórico en el marco del conflicto armado, pero además, digamos que en los últimos años, después de los diálogos, mejor dicho, durante los diálogos con las FARC, hubo como una baja en ciertas problemáticas del conflicto como esta, pero luego, cuando el Estado no copó los escenarios donde las FARC estaba haciendo, digamos, la retirada, donde ellos tenían un mayor control, y se empezó a presentar mayor presencia de grupos armados, bandas criminales articuladas al narcotráfico, eh, disidencias de las FARC, digamos que se aumentó otra vez y se disparó el reclutamiento forzado. Y ahorita cuando uno va a estas regiones, especialmente hablo del Pacífico porque es donde he estado más presente en los últimos años, casi que es una problemática apremiante y al mismo tiempo creo que invisibilizada, digamos, se menciona, pero no se menciona en las dimensiones que realmente generan problemáticas, ¿no? Entonces ahorita otra vez un aumento súper alto en ciudades como Tumaco, Buenaventura, de estos límites invisibles en los barrios. Hace poco, por ejemplo, en Buenaventura nos contaban que hay gente que ni siquiera puede pasar de un barrio a otro para un entierro, que los jóvenes están, pues digamos, muy directamente vinculados con estos grupos de microtráfico y narcotráfico. Entonces es una problemática realmente muy fuerte que en estas regiones, cuando uno habla con la gente, hablan del sistema educativo y de las grandísimas falencias que el sistema educativo tiene en estas regiones, pues para responder a las necesidades de los jóvenes frente pues a la posibilidad de tener una buena formación académica, pero al mismo tiempo después salir a articularse a un mercado laboral. Contextos y todavía en la ruralidad, ¿no? También en general en Colombia altamente informales, donde las condiciones de trabajo para jóvenes son supremamente precarias eh, y donde no, o la alternativa sigue siendo o migrar, y muchas veces precisamente para proteger la vida frente a estos peligros de reclutamiento forzado, y migrar también para poder tener otras opciones de trabajo y poder aportar a las familias, porque son familias que viven, pues la mayoría de ellas en condiciones muy precarias, ¿no? Entonces digamos que esto sigue siendo una realidad muy fuerte y que desde el centro del país no se comprenden las reales dimensiones que se sigue presentando, me parece a mí. Ya, eso era todo. Sí. Creo que Eliana ha mencionado algo muy importante que vale la pena destacar y es también la migración asociada al sistema educativo. Torres menciona que esta ciudadanía dual o segmentada se centra en un aparato institucional educativo truncado. Si una persona, o sea, el sistema educativo empieza en la vereda, en donde la gente tiene acceso a la educación básica. Si esa persona quiere continuar su formación, debe irse a la cabecera municipal, porque por la política estatal del número de maestros relacionado con el total de población, pues no es posible tener educación básica, media y superior en las veredas. Entonces el joven
se educa hasta tercero de primaria, quinto de primaria, migra a la cabecera municipal, termina el bachillerato, no encuentra empleo y si quiere tener continuidad en su formación, debe migrar ya a las ciudades principales del país. Y es un proceso en el que el ascenso social y el proceso de educación es inverso a mantener los vínculos sociales con sus localidades, sus familias y sus culturas de origen. Vale, tiene la mano levantada Néstor. Adelante, Néstor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde Venezuela, Barinas específicamente, cercano a la frontera con lo que es el departamento del norte de Santander, que son 6 horas de frontera hacia acá. Me parece interesante, quiero enfocarme, me disculpan la bulla, es que tengo mi hija menor por allí pegando griticos, disculpa por eso. Bueno, decía que me parece interesante la apreciación de cómo fue esa, o el señalar, porque no hizo un mayor profundidad, no, fue algo bastante general, en términos de cómo la migración se dio en el periodo de la década del 70 y 80. Mi padre, yo creo que dije ya, mi padre fue uno de esos emigrantes, mi padre era murió hace poco por la pandemia del COVID, de Bogotá, y él fue uno de esos que llegó aquí al país, se estableció, pero recordando yo en mi infancia, la mayoría de los amigos de él, bien sean de cualquier departamento, del Valle o gente de Antioquia, que eran más o menos los amigos de él, y algunos costeños, eran personas adultas en comparación a lo que hoy día emigra de Venezuela a Colombia, que son bastante jóvenes, ¿no? Una anécdota. Yo soy egresado en Sociología en el año 2017, una promoción de 116. Solamente permanecemos en el país 24, ¿ok? El resto emigró. Una migración bastante fuerte de 116, quedamos 24. Una promoción de 3 turnos, que demuestra pues cómo ha sido esa movilización, pero la mayoría, a seguir recordando, esto no... Pero sí puedo decir, ¿no se escucha? ¿Ahora? ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha? Ahora sí. Ok, decía que no tenía ningún texto de dónde sacar la estadística, pero sí de mi promoción. Pero hablo de 116, 24 permanecemos, la mayoría jóvenes, el mayor tendría la edad, tiene hoy día la edad, que precisamente vive en Bogotá, tiene la edad de 34 años, ¿ok? Imagínate la cantidad de personas de jóvenes que salieron en estos últimos 6 años para Colombia y otros países como Chile, como Perú, que han emigrado, básicamente que han emigrado. A distinción de lo que yo tengo entendido, llegó en la época del 70 y 80, que eran ya personas adultas. Habría que hacer una observancia allí desde mi realidad, y es que, bueno, aquí ya uno se ha establecido y considera el hecho de la familia, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no emigré, tuve la oportunidad de emigrar, no emigré, tuve posibilidades de ir para Colombia, tuve posibilidades de ir para Italia, no emigré, preferí mantenerme con mi familia luchando en estas vicisitudes que se han presentado en Latinoamérica, porque no solamente Venezuela es la que tiene estas vicisitudes en la actualidad. Pero sí es bastante interesante hacer esa observación en cuanto a las edades o al hecho generacional que emigró en los 70 y lo que está emigrando ahorita en la década del 2020, ¿no? Bueno, de la década del 2000, específicamente lo que fue 18, 19, 20, 21 y todavía hoy día el 22. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Que la familia venezolana
el joven, en lo que yo conozco, a diferencia del venezolano, del colombiano, perdón, esa observancia que hace Nuris de que su padre vino, se estableció un tiempo y con lo que el capital emigró, se retornó y repotenció la estabilidad de la familia. Creo que el joven venezolano que ha emigrado lo que ha buscado es otras cosas más que regresar. Pero otros han buscado otras fronteras. Por ejemplo, los que van a Colombia, de Colombia van a Chile o Perú y de allí procuran ir a Estados Unidos o a Europa. ¿Ok? Entonces, el concepto de familia, creo que en la década del 70 y 80 estaba como más arraigado al sentir del que migraba. ¿Ok? Ahora lo que yo puedo ver es como un poquito más de individualidad. ¿Ok? Esta es quizás, no sé si responsable, pero por lo que yo he visto de esta gran mayoría, y yo fui para el 2017, tenía una responsabilidad de dirigencia estudiantil para cuando egresé, lo que era de 2014, 15 y 16 fui dirigente estudiantil, y tenía contacto con muchos de los que emigraron y pocos han asumido casi la responsabilidad de la familia a gran profundidad, como por ejemplo, algunos otros casos que sí conocí de palabras de mi padre hacia los términos del concepto de familia. Ok, Néstor, muchas gracias. No sé, Nuri, si tú quieras hacer algún Y comentario adicional o seguimos aquí en el uso de la palabra para los que deseen participar. si el fenómeno que menciona Néstor hace más referencia a la fuga de cerebros, que ha sido analizado también en términos económicos de lo que reporta al país y de las pérdidas económicas del Estado colombiano, de la inversión. Por ejemplo, una persona que estudia una carrera en una universidad pública a la que el Estado le ha subsidiado su educación, que luego de adquirir una especialidad y la cualificación de su trabajo no encuentra en el aparato productivo nacional donde ejercer su labor y termina yéndose a otro país. Pues ni más faltaba, esa persona tiene derecho pues a hacer su destino donde lo desee, pero lo que sí se piensa es que es una gran pérdida y bueno, muchos lo han justificado en términos de las remesas. No tengo el dato, ahí hace falta buscarlo. Hay un importante número de ingresos por remesas de la población que vive fuera del país hacia las familias en Colombia, pero dicen la pérdida del país, la pérdida del aparato productivo no se compensa con el valor de remesas. Lo que hay que fortalecer es la estructura del aparato productivo nacional. Y pues bueno, lo que menciona ahora de traer los cerebros fugados, la gente que tiene doctorados y que está por fuera del país y que pueda aportar a la productividad del país. Digamos, es un tema, no lo veo yo como una migración rural, porque no sé si, o sea, hasta dónde un joven rural cuándo deja de ser un joven rural, en el momento en el que accede a la educación superior. Pero sí es como el fenómeno de fuga de cerebros y de la migración internacional de personas especializadas, que representa otro tipo pues, de migración muy compleja. Quería hacerte una aclaratoria aquí. La universidad de donde yo soy egresado es una universidad que nace para el desarrollo de la ruralidad. De hecho, de las 5 universidades que dan sociología, esta se distingue porque tiene un apellido y es del desarrollo. La gran mayoría de los egresados en esta promoción que estoy hablando provienen de sectores rurales, la gran mayoría, por eso se lo sacaba a colación. Creo Sí. que uno de los pocos, yo creo que también lo dije en una sesión anterior, yo no soy de Barinas,
sí vengo del centro del país, específicamente de Caracas, y tengo 10 años. Y sí, el grueso son del Estado portugués, con un sector de ruralidad, de bastante ruralidad, aunque tiene dos centros poblados bastante desarrollados, como son Acarigua y Araure. Barinas sí tiene una ciudad, pero la gran mayor es de ruralidad, y del estado Táchira, que también tiene ruralidad. Gracias. Gracias, Néstor. En el chat, Erika Paola Cruz hace pues un comentario con relación al tema de reclutamiento que se estaba abordando. Dice que en el municipio de ella, de Leguizamó en Putumayo, es una situación que se vive diariamente. No sé si, Erika, tu audio funciona, seguramente no, por eso escribiste en el chat, pero si te funciona y quisieras comentarlo, estaría bien. Y luego de eso, pues tiene la mano levantada Macarena. Bueno, igual si es el audio, si más tardecito, si te funciona y quieres intervenir para ampliar como el tema, bienvenida. Macarena. Hola, buenas. Les saludo desde Chile. ¿Se escucha, cierto? Ya. Bueno, frente a lo que he escuchado de la migración y el tema de sobrevivir y por ende salir de la propia tierra y el arraigo y lo que han ejemplificado que está aquí también sucede, mi pregunta es si es que ustedes conocen políticas públicas, programas de gobierno u organizaciones comunitarias que trabajen la producción local, tanto en cooperativas, por ejemplo, permitiendo que jóvenes se puedan quedar en sus territorios y que la productividad sea sostenible económicamente. Eso les pregunto. Gracias, saludos. Gracias, Macarena. Macarena, muchas gracias. Pues, a ver, programas, iniciativas, acá en Colombia hay muchas. Yo conozco, por ejemplo, los casos de la Sierra Nevada, conozco el caso de personas particulares y organizaciones que han creado casas de la cultura en los resguardos para que, por ejemplo, los jóvenes, por ejemplo, en el periodo de la pandemia, tuvieran la posibilidad de estudiar desde sus viviendas, de estar en la universidad vinculados por vía virtual desde sus viviendas, además de los programas productivos de la producción de cacao, de la comercialización del café, pues de crear alternativas en el campo. Sin embargo, lo que yo creo es que hay un problema estructural en los estados y del modelo neoliberal, y es que deja a la merced del mercado a la población campesina en contextos como por ejemplo el de Colombia, en donde no hay conectividad de vías, no hay subsidios, no hay un aparato institucional fuerte del Estado, en el que la gente, los jóvenes rurales, vean el campo como una opción de vida productiva. Mencionar que una excepción de esto es la Federación Nacional de Cafeteros, que ha funcionado en Colombia como un paraestado, digámoslo así, como una estructura estatal en donde hay una cedulación, hay unos programas, hay unos subsidios, en donde vinculados como a este producto, pues la gente permanece en el campo, sale, se educa, fortalece la finca, regresa a sus fincas y continúa en el mercado. Y también creo que es fundamental en esa posibilidad lo que han llamado el derecho a la ciudad. Las zonas rurales cercanas a metrópolis fuertes que tienen un consumo, un abastecimiento, estas zonas rurales tienden a ser zonas rurales en donde la población joven se mantiene. Entonces, mi
mi visión es que sí hay iniciativas particulares y de organizaciones, conozco en el Cauca, en la Sierra Nevada, en el Guaviare, pero que la posibilidad de vida en el campo depende de la organización estructural de los estados y de la creación de alternativas de vida y de políticas públicas para que ello sea posible. Vale, Nuris, muchas gracias. Aprovecho para decirles que el segundo tema del segundo módulo está pensado un poco en mirar cercanamente algunas opciones de esos planes, programas o proyectos asociados con los jóvenes. Esperemos que en esas sesiones podamos profundizar en el tema. Tenía la mano, no tiene la mano levantada. Ay, perdónenme, perdí. María Elsie, adelante. Muy buena tarde para todos, Dios les bendiga. Profe, qué pena, yo escribí en el chat. Yo escribí porque estoy en un lugar público, Ah, ok. entonces escribí en el chat. Voy a leerlo entonces, permítame un segundo. Sí, entonces Marielsi nos escribe que donde ella vive, está en el texto está, ¿dónde es tu lugar? Bueno, donde yo vivo, pasa todo lo contrario. Algunos jóvenes se ofrecen voluntariamente a ingresar a las filas de reclutamiento. Otra parte de adultos venden o alquilan las tierras para los cultivos ilícitos por los altos dividendos que genera, y otra mayoría emigra de los colegios para dedicarse a la siembra y cosecha de dichos cultivos. Muchas veces los proyectos que se desarrollan son solo pinceladas, paños de agua tibias para nosotros, que ya que así tengamos tierra, necesitamos infraestructura, etcétera, etcétera. Sí, en esta parte del Cauca, en Suárez, Cauca, pero también en otras partes del país y en algunos lados de América Latina está pasando o ocurre hace un tiempo cosas similares. Gracias, Elsie, por este comentario. No sé si quieras añadir alguna otra cosa. Y aprovechamos. Sí, ya la añadí, profe. Ah, ok. Considero que hay un abandono estatal. Tenemos vías en mal estado, en algunos lugares no hay ni siquiera energía. En el caso de Colombia, el 35% de Colombia no tiene electricidad. Bueno, una situación real, María Elsie, muchas gracias. No sé si escuchamos a Milenka y después pues le damos paso a Nuris por si quieres ampliar o alguna perspectiva desde tus indagaciones al respecto. Muy buenas noches, muchas gracias. Un saludo desde Bolivia. Muy interesante la problemática y los aspectos que están tratando. Justamente en ese sentido se me ocurría una consulta. ¿Cómo abordamos el tema de la migración relacionada con el extractivismo minero, por ejemplo, que se da acá en Bolivia? Es un caso muy común y seguramente en otras latitudes también de América Latina debe existir algo similar, considerando que hay áreas que, por ejemplo, acá en Bolivia se ha trasladado totalmente todo un pueblo, literalmente, incluida su iglesia, para que puedan hacer una minera a cielo abierto, ¿no? Muchos jóvenes evidentemente han entrado a trabajar ahí, pero también ha existido migración, el tema de la cultura ha sido, digamos, despojada, y en el futuro, digamos, estas áreas que ahora, digamos, están ofreciendo recursos económicos, pero muy probable una vez que termine la mina o la actividad minera, exista migración también no solamente de jóvenes, ¿no?, sino también de niños y otros. Entonces esa sería mi pregunta y muchas gracias. Sí, señora. Nuris. Sí. Bueno, quiero primero abordar el tema de María Elsie y luego también de Milenka. En relación, insisto, de las políticas estatales en lo que se centra la producción, el progreso de las naciones. En América Latina no hemos salido de las políticas extractivistas, en donde es precisamente la explotación y el extractivismo lo que fomenta el Estado
y lo que puede generar algunos recursos en las localidades. Estamos en deuda, por ejemplo, es un tema que cada vez está cogiendo más boga y es que, por ejemplo, nuestro país ni siquiera tiene una vocación agrícola, sino una vocación forestal, una vocación de las selvas, y cómo hay una segmentación entre la visión de la conservación, la política ambiental y por otro lado, la política productiva y parece que no pudieran encajarse y alguien decía, bueno, la peor medida para conservar una región es prohibir su uso. Los bosques deberíamos usarlos, pero eso requiere conocimiento, tecnología, inversión, infraestructura del Estado. Yo creo que tenemos en deuda una transformación del modelo económico que vaya desde el extractivismo hacia la productividad y una productividad basada en lo que llaman la bioeconomía, una productividad basada en el uso sustentable, ni siquiera sostenible, sustentable, de la amplia riqueza y biodiversidad que tenemos en nuestros países. Y eso depende, yo diría, de las estructuras y de las políticas públicas, de una conciencia social que llame a los estados hacia esa transformación estructural de la economía y hacia la transformación también del neoliberalismo que deja a merced del mercado a la población rural. Yo he de decir que hasta la década de 1990 Colombia, por ejemplo, tenía un aparato institucional muy valioso, con graneros, a la gente le compraban las cosechas, había una garantía, unos seguros para la producción. En este momento eso no existe. Sí existe, por ejemplo, en Estados Unidos. La producción del maíz, la producción del trigo está completamente subsidiada y por eso nos pueden enviar esos productos aquí a costos por debajo de los costos de producción nacional y dependemos de esos productos. Si hubiera una transformación del aparato productivo nacional, con seguridad la producción agrícola, la producción pecuaria y también la forestería, la producción forestal, serían alternativas de vida para las comunidades y un motivo de retorno de las poblaciones digamos, de origen rural que están en las ciudades y que encontrarían en sus tierras alternativas de vida. Vale, Nuris, está John, que había levantado la mano, no sé si quieras intervenir, ¿tu audio funciona? Hola, hola, ¿sí me escucha? Sí, adelante. No escribí en el chat, pero querías como eh, amplificar eso. Mira, yo soy indígena de Resguardos Arhuacos y en el parámetro donde nosotros vivimos llevamos una política interna, también tenemos las leyes y debemos cumplir. Y nosotros como jóvenes tenemos que tener en cuenta a esos, respetar y llevar. Y asimismo, hoy en día tenemos algunas organizaciones donde nos garantizan exportar café al exterior, y no solamente café, sino también las artesanías, los cacaos, y algunas organizaciones que para gobiernos internos, y no solamente es abordando el tema de los jóvenes, sino también para discapacitados, para aquellos jóvenes que no hayan estudiado. Hoy en día, porque nosotros, pues, los indígenas de acá, los arhuacos, tenemos pocas probabilidades de estudiar, porque hay veces que del censo de ministerios no nos sales y algunas veces por la cuestión de finanzas no nos alcanzas. Pero en este día, con algunas organizaciones que nosotros hemos llevado planteando y que tenemos, son espacios donde debemos aprovechar como nosotros indígenas. Por ejemplo, tenemos
una empresa que se llama ANEI, que es más grande de todos, donde exportan café, cacaos, ya llevan más de 25 años exportando café, y sí me gustaría es como plantear más o menos esas ideas que nosotros, los indígenas, sí debemos tener una organización y también manejarlos con la cultura y también con las artes que nosotros llevamos. Gracias. Gracias, John, a ti. No sé si escuchamos a Jorge, ya vamos cerrando casi también con el tiempo. Escuchamos a Jorge, adelante, y de pronto cerramos, Nuri, si está bien. Sí, pronto, lo hago de manera nada más rápida. Me parece que también por ahí a lo mejor hay un tema que sería relevante, que es la cuestión de la migración por condición de trata. En nuestros países, al menos en México, esto se ha elevado de una manera muy dramática, muy fuerte. Trata con fines sexuales o de trabajo o de órganos, pero esto se ha elevado de una manera muy grande. Y para dar un dato solamente, en el estado de Oaxaca, que es uno de los estados en nuestro país per se, zonas rurales y sobre todo indígenas, tenemos una condición muy fuerte de elevación de hasta el 500% con relación a otros tiempos, otras décadas. No sé en Colombia, no sé cómo se encuentre, pero esta es una situación muy fuerte en el caso nuestro. Me parece que es parte también que podría ser tomada en cuenta en la investigación que realizas, que además, dicho sea de paso, es muy buena, ¿no? Entonces, pues un abrazo. Eso era solo mi comentario y no sé si estuvo trabajada dentro de lo que tú realizaste. Jorge, muchas gracias. No, el tema de la trata es un tema muy amplio que en donde se usan las nuevas tecnologías para acceder a poblaciones de escasas, digamos, habilidades de manejo tecnológico y conocimiento pues de la identificación del tipo de información. Acá en Colombia se ha hablado, por ejemplo, de la trata que se hace con la población escolar en los mismos colegios a partir de las redes sociales. Creo que hay el tema de las redes sociales, el acceso de los jóvenes a estas relaciones que tienen poca vigilancia, que son invisibles, genera mucho riesgo, mucha vulnerabilidad de la población joven campesina y urbana por las redes de trata de personas, y donde las mujeres jóvenes son las, digamos, principalmente expuestas. No hace parte de mi indagación, pero creo que es un tema que merece y que requiere toda la atención y el dimensionamiento también por las políticas estatales. Y quería también agradecer a John Suárez por su intervención, porque él habla también de la fuerza de la comunidad y de la sociedad. Yo acá he hecho énfasis de que las estructuras sociales, que el sistema del Estado, pero definitivamente las organizaciones sociales, es de destacar el trabajo que hacen las comunidades indígenas de la Sierra Nevada. También conozco casos muy interesantes en el Cauca, en el Guaviare, en Leticia, en donde es la fuerza de la organización comunitaria la que termina creando esas alternativas de vida y logra gestiones que a veces superan las políticas del Estado. Muchas de las gestiones son de apoyo de proyectos con recursos internacionales, con recursos de la Unión Europea, que terminan sumando y dando unas bases muy relevantes para la sostenibilidad y para el trabajo y la vida de los jóvenes en el campo. Un riesgo, por ejemplo, cuando se posicionan productos es el monocultivo. Creo que hay un desafío muy grande tanto de las políticas y de los proyectos
de ver la diversidad como un potencial. Entonces, con Eliana, en algunos sitios se veía que la gente que sembraba café y luego toda la comida la compraba en la tienda. O la gente que sembraba maíz, entonces sembraba solo maíz o sembraba yuca y no lograba mantener esa economía campesina de autosubsistencia mediante los productos de Pancoger y la diversidad. Creo que el gran desafío es ver cómo se integra la diversidad, la sostenibilidad y la economía del campo y destacar todas esas iniciativas de organizaciones y de proyectos que han logrado construir desde las bases proyectos de vida, porque no son solo proyectos productivos, son proyectos de vida, organización y caminos que le permiten a las comunidades tener un buen vivir en sus territorios. Pues de nuevo muchísimas gracias, Jairo, por esta invitación y pues quedo muy atenta. Vale, Nuris, muchas gracias. Creo que es una muy buena conversación el día de hoy. Creo que también hubo preguntas, intervenciones muy agradables que nos dejan más interrogantes sobre justamente esa situación de la migración, no solamente en la población joven, sino en general en el espectro de la migración, ¿no? En especial con los jóvenes, las dinámicas de conocimiento, las dinámicas laborales que tienen aristas acá, par de intervenciones, aristas y extremos, ¿no? En lo laboral como potencia, como innovación, pero también como procesos derivados de un sistema de mercado, de mercancía, digamos, de un capitalismo todavía desbordado, donde también la migración es muy fuerte. Temas un poco recientes, otros no tanto, como el caso de la trata o el caso de los movimientos sociales más recientes, en fin, un espectro amplio de temas que creo que quedan allí para seguir reflexionando, también los cambios de época, los momentos históricos y las configuraciones mismas de las representaciones que se han tenido y fundamentado alrededor del ser joven, del ser joven o de la juventud. Creo que allí también Nuris nos propone al inicio de su presentación unos elementos y unos bastiones como axiomas para la reflexión bastante interesantes y que vale la pena mirar esas configuraciones que se han dado no solamente al interior de los países, como lo mencionaba, rural, sino también un poco más allá de las fronteras geográficas establecidas por los gobiernos. Entonces creo que un muy buen ejercicio. Muchas gracias, Nuri. La próxima semana vamos a continuar con este tema. Siempre tenemos 2 sesiones. Vamos a estar con Giovanni Araki, que también seguramente vamos a complementar de muy buena manera el ejercicio. Nuris. Sí, y tal vez también hace falta mencionar también todo este movimiento agroecológico en donde hay una migración en otro sentido, de población de tradición urbana que encuentra una desilusión en la vida urbana y decide crear estrategias para retornar al campo bajo unas visiones de vida de la sostenibilidad, la autonomía, el equilibrio ambiental y la recuperación de conocimientos agrarios y tradicionales de muchos pueblos. Claro que sí. Creo que Yuri levanta la mano. ¿Quieres hacer algún comentario final? No. Bueno. Entonces, bueno, nada, quedan aquí varias reflexiones. Muchas gracias. Compartiremos el documento base de investigación de Nuris junto con la presentación. Lo cargaremos también y la grabación, creo que a partir de mañana, pasado mañana, cargaremos en la página, enviaremos por el grupo WhatsApp la grabación y subiremos los documentos para que ustedes los puedan acceder. Muchas gracias. Buena noche. Un abrazo fraterno para todas, para todos. Nuris, un abrazo, muchas gracias. Vale, Jairo, gracias. Que estén muy bien. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.